Bueno, buenas tardes. Ahora vamos a empezar con esta lección. Buenas tardes, doctor. ¿Me están escuchando? Sí, se le El día escucha, de hoy doctor. vamos a tocar, muy bien, Sí, doctor. el día de hoy vamos a tocar algo acerca de laboratorio, ¿no? Y siempre se empieza recordando, ¿no? Estamos ahí en nuestra universidad, todavía en el silencio, pronto estaremos ya regresando. Siempre las primeras partes son para que ustedes no olviden, y no solamente ahora se conoció, sino también se conoce, ¿no? Sino también hay reportes antiguos, ¿no? De todo lo que significaba también la historia también de la cardiología. Acá está el corazón. Acá está el corazón, ¿no? Y es lo que al final es importante, ¿no? Que ustedes siempre repasen la fisiopatología, de lo que significa, sobre todo, ¿no? Lo que en la frecuencia, aunque no es el único factor, pero la frecuencia pues de las placas de ateroma, ¿no? Y en la literatura ya hay una referencia de que la mayoría del caso, ¿no? No necesariamente es un taponamiento total, sino también un infarto al miocardio, cuando la estenosis son inclusive menor del 50%, porque implica otras cosas, no solamente el ateroma. Hay clasificaciones que solamente he puesto para que ustedes lo vean, tanto lo que es con el hallazgo de las derivaciones ST, ¿no? Con o sin, y eso también está reportando de por qué razón hay que utilizar la parte de laboratorio. Y vemos acá nosotros una imagen donde está el depósito también del LDD oxidado, que es uno de los grandes culpables, ¿no? De esta presencia. Y también otros elementos. Para que lo vean también, ahí están del año 2012, ¿no? Reportados algunas lesiones anatómicas. Y saber de que definitivamente no es solamente estrechez, hay también situaciones, lo que significa la situación también genética, ¿no? Las formaciones, la parte anatómica. También está comprendida algunas sustancias que también participan de esto, ¿no? Y dentro de ella la sirtuina, y he dejado acá un personaje, se ha hecho trabajo con él primeramente, y luego ahora ya hay reportes, inclusive hasta de imagenología, ¿no? De alto nivel. La gelsolina y el alfa-1 antitricina, que son parte también de estas lesiones. También hay una neurotrofina que también tiene que ver, y eso recuerden, bueno, ustedes quizás no tan jóvenes, ¿no? Pero en caso de nosotros, nuestras abuelas siempre nos decían que ha dado un infarto, ha tenido una emoción fuerte. Y bueno, y todos, ¿no? Todos se reían, pues no es cierto, ¿no? Después de años, los médicos y todos los estudios que se han hecho es que la emoción fuerte también puede provocar eso, ¿no? Así que nuestras abuelas tenían toda la razón. Para ustedes serían la bisabuela, pues. Y no solamente eso, sino también se ha visto que hay una estacionalidad, no se puede decir, ¿no? El frío, donde hay también vasoconstricción y un sinnúmero de, sobre todo pacientes que ya tienen hipertensión, lesiones, son los que más están sujetos pues a una complicación como un infarto en una época estacional. Igual la representación de lo que significa los elementos celulares también. Y esto también es otra de las cosas que también implicaba la parte emocional, ¿no? Que ahora ya se conoce como el síndrome de Takotsubo, ¿no? Una forma muy anatómica, muy especial, ¿no? De corazón. Y la necrosis miocárdica, solamente mostrarle,
lo que es el infarto, el miocardio, la vista, el infarto, las lesiones que puede provocar. Y nos vamos ya un poco acercándonos a lo que nos interesa en la parte de laboratorio, ¿no? Isquemia coronario o síndrome agudo es realmente una manifestación muy heterogénea. Ya le hemos mostrado ahí algunas de ellas. No es solamente el ateroma, no es esto, hay un sinnúmero de elementos que ahorita se están estudiando más todavía, ¿no? Y muchos de ellos para dar un diagnóstico preventivo, inclusive pronóstico también. Y dentro de eso podemos nosotros disponer de algunos de los que más se conocen, ¿no? La angina o el infarto, y también algunas situaciones como la muerte súbita, ¿no? Cuando se estudió acerca del ateroma, empezamos solamente con algunos elementos. Actualmente ya se agrega que en la placa de ateroma hay un sinnúmero de elementos que están agregados, ¿no? Ahora, uno de los más comprometidos siempre es el Helicobacter pylori, pero hasta ahora no hay ¿cómo le podría decir, no? Algo que puede decir el 100% es por esa razón. Son componentes, pero el que más se comenta es el Helicobacter pylori. De los factores de riesgo cardiovascular hay un sinnúmero de cosas. También hay genética, que es uno de los grandes problemas, ¿no? Hay una muerte súbita, hiperlipidemia, tabaco, hipertensión, etcétera. Sí, no, hay elementos también que se han agregado como parte también del diagnóstico, ¿no? Previo. Y una de ellas que se está hablando mucho es la homocisteína. Y este es un trabajo hecho en Rebagliati, donde pueden ustedes ver todo lo que significa, a ver un poquito más grande, todo lo que significan algunos antecedentes, ¿no es cierto? La edad, exceso, etcétera, niveles. Un trabajo interesante, ¿no? De hecho, en el año 2016-2017, está en la revista del Instituto Nacional de Salud, la revista de investigación. Las causas principales también en el mundo de la cardiopatía, se hablaba inclusive hasta que en el año 2000 hubo casi 2 millones de personas muertas por esta patología. Y en el año 2019 aumentó a 9 millones. O sea, una cosa muy exponencial. Y acá usted puede ver, esto es de la OMS, de la OMS, ¿sí? De la OMS, y la cardiopatía isquémica está por delante de todas. Inclusive los cerebrovascular, que también, mucha relación que también tiene con esto. Y muchos también, un EPOC también está relacionado con el problema cardiológico. Entonces, siempre se habla de que todo lo que es respiratorio, cardiológico, está muy relacionado. Y lo que vemos ahí no ha cambiado, y mucho de ellos es por cuestiones dietéticas. Y acá en nuestro medio, el MINSA, en el 2018, realizaron 283 atenciones del infarto. Y la incidencia siempre ha sido en mayores de 60 años. Y en mayores casos han sido varones. Para el diagnóstico de un infarto, y esto no es cuando hacemos solamente la parte del electrocardiograma, es un infarto, ¿no? La OMS, y eso es lo que tenemos que, es todo lo que significa la parte clínica, ¿no es cierto? La parte clínica, historia, etcétera. El electrocardiograma y la biomarcadores. Estos tres dan el diagnóstico de un infarto miocardio. Que uno se haga primero que el otro es otra cosa, pero para la OMS los tres dan el diagnóstico de un infarto miocardio. Dentro de los síntomas usted ya conoce, y una cosa interesante, ¿no? Casi estos síntomas estaban referidos al varón, el tipo de dolor, etcétera, ¿no? Pinchazo, gravedad, etcétera. Los síntomas excedentes que ustedes conocen más que yo, y siempre está referido que este inicia unos 30 minutos y no calma, no disminuye, ¿no? Sino es progresivo, y luego aparece la confusión.
Pero lo que se está viendo es que en la mujer está viendo alguna diferencia. Muchas veces no se presenta, inclusive hasta dolores epigástricos con mayor frecuencia. O sea, hay mayores manifestaciones atípicas en las mujeres para un infarto. Entonces, tenemos del varón y también tenemos que tener criterio, porque hay casos, ¿no? Hay casos en los cuales a la paciente se le ha dado su, como decir, su antiespasmódico, la mandó a su casa y en la casa la regresan al hospital muerta por un infarto. Es muy diferente. Algunos datos son muy diferentes y eso hay que tenerlo en cuenta. Y actualmente ya se está viendo eso, por eso que hay lo que significa esto, ¿no? Y como dice, el error diagnóstico en el caso. Y a veces el electrocardiograma no tiene la identificación en ese momento, ¿no? Por esa razón que hay necesidad de manejar las tres cosas a la vez. ¿Qué hay con la muerte súbita? Y la muerte súbita tiene que ver con la fibrilación ventricular. Y acá, dentro de las cosas que se ha reconocido, estas son las principales causas, ¿no? La muerte súbita. Hay una miocardía hipertrófica, hay una miocarditis, que puede ser inclusive tipo viral, hay cardiopatía congénita, que se está viendo mucho, hay cardiopatía de tipo genética, y luego el resto, pues que son, a veces no determinadas, ¿no? Pero alguna razón tiene que ver de eso. Y siempre debe estar asociada, ¿no? Solamente a la edad, sino también a las patologías de fondo que muchas veces no se determina en los primeros exámenes, ni siquiera en la química. Y como se manifiesta acá la primera causa de la miocarditis hipertrófica, que eso lo han visto después de las evaluaciones, han visto que en esta no puede haber alteración de la troponina, tropamiosina, la cadena ligera 1 y 2, y también el mismo. La causa de la muerte, fibrilación ventricular. Y ustedes ven acá la patología más frecuente asociada a la muerte súbita. Acá está la miocardopatía, que acá está en primer lugar, esta es otra revista. Hay cardiopatía isquémica, miocarditis, etc. Todo esto de acá está relacionado con muerte súbita. Acá nada más mencionarle, cuando lean ustedes con tranquilidad, esta es la muerte súbita, y uno de ellos que se le está investigando actualmente es el síndrome de Brugada, ya desde el año 92. El gen comprometido es SCN5A. Y este gen, ¿cuál es la alteración? Justamente en el canal del sodio. Hay una alteración ahí y esto provoca definitivamente ahí trastornos, ¿no? Eléctricos. Y ahí está. Se puede detectar esto, y esto ya en España, donde se está trabajando mucho acerca de esto. Desde 2016 han comenzado a hacer los trabajos y han podido detectar este tipo de anomalías, ¿no? Eléctricas, sobre todo en estos pacientes. Y por desgracia el varón está comprometido en casi el 90%. Ahora, en este no hay forma de diagnosticarlo. En España se ha hecho muchos trabajos, inclusive hasta en el lapso, porque casi antes de la hora el paciente muere o fallece, puede ser hasta los minutos, pero antes de la hora fallece. Pero en ese lapso han comenzado a hacer trabajos, ¿no? Han puesto Holter y un sinnúmero de elementos cardiológicos. Entonces, ¿qué cosa es lo que se ha visto para estos pacientes que se le puede detectar definitivamente alguna alteración? Y para eso voy a empezar que ahí en España ya hace como cerca de 5 años se están haciendo electrocardiogramas escolares y han encontrado una alteración tipo eléctrica en el 2% de su población escolar. Entonces, ¿qué cosa es la valoración? Porque esto es preventivo, no hay otra forma. Es hacer el BP, antidiurético. Esto definitivamente en estos cardiopatías hipertróficas puede estar alterado, puede estar siendo un factor también de pronóstico. Esto ayuda porque tiene que ver con todo lo que es contractibilidad.
También los niveles bajos del calcio, y acá lo que yo le mencionaba, ¿no? La alteración del sodio y potasio provoca la no repolarización. Entonces hay un elemento. Entonces acá lo que se debe valorar es el nivel del calcio. Y se puede, esto no, definitivamente los canales es un poco difícil hacerlo, pero sí los niveles del calcio pueden manejarse. Y a estos pacientes que están teniendo los problemas, son bastante jovencitos y niños, el estudio de genes ha comenzado con estos dos primarios, el MYC BPC3 y el MYC H7, pero ya en España ya se agregó y se están haciendo principalmente el que es el test de enfermedad de Brugada y el resto de genes. Estas alteraciones, mutaciones, son las que pueden dar lugar a una alteración eléctrica del corazón. Entonces, y eso va a ocasionar la muerte súbita. O sea, y es preventivo. No se puede realizar, no como decir, va a tenerlo, porque ya el problema está hecho. Pero sí debe hacerse esto, y lo han mencionado en aquellos que hacen múltiples esfuerzos, ¿no? Aquellos que están trabajando o aquellos que son futbolistas, que están sujetos a un estrés físico, deberían de hacerse todas estas pruebas. Y otra de las cosas que también está agregado a esto, también la cocaína, puede provocar también. Y esto es algo, aquellos que fuman tienen lesiones, hay hipertrofia, y eso lo conocemos, ¿no es cierto?, por cuestiones del fútbol también. Y luego hay lesiones y la muerte súbita. ¿Qué es el infarto silente? Esto, en la mayoría del caso, son diabéticos, ¿no es cierto? Hay una ausencia de síntomas, ¿no es cierto? Una ligera molestia, no hay mucho, y está asociado siempre a una isquemia miocardio. El mayor riesgo es los diabéticos. Ya desde 2005 se ha trabajado mucho acerca de esto. Los factores: ancianos, sexo masculino, diabéticos de larga data, y algunos tienen enfermedades previas, ¿no? Han tenido enfermedades. Ahí sufren de alguna neuropatía, pero dentro de lo que significa el laboratorio es glucosa alta, hemoglobina glicosilada alta, albuminuria en orina, ¿no es cierto?, creatinemia alta, y también la necesidad de utilización ya como si fuera un diabético de primer orden, ¿no? Pero en el laboratorio tienen ustedes ahí glucosa, hemoglobina glicosilada, albuminuria y creatinina. Entonces, para valorar que hay esto. Y muchas veces pacientes, y esto justamente con el cardiólogo, nos refería de que encontraban ciertas lesiones en algunos, ¿no? Y no había tenido ningún, o sea, hay unos micros, pequeños infartos y unas cicatrices que uno podría decirle, ¿no? Ahí es descubiertas, como se dice en un examen, y sucede. Conozco gente que ha sido futbolista años, y más o menos a los 45 años comenzó a tener problemas de tipo, inclusive mencionaban de que había tenido ya uno de ellos, un microinfarto, y luego lesiones a nivel de la conducción. O sea, después de casi 20 años de futbolista. Algunas cosas que son importantes que ustedes las lean con tranquilidad, ¿no es cierto? Y ya se está trabajando mucho porque esto tiene que ver, en la mayor de casos, son pacientes diabéticos. ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio primarias que se están utilizando actualmente? Algunas cosas químicas que ustedes ya las tienen que conocer, pero se ha visto que la o sea, el exceso de hemocisteína, ahí provoca un riesgo. ¿Por qué? Porque provoca se dice, y eso es estudios de investigación, de que provoca más lesión que los lípidos en el ateroma. Y por esa razón hay una lesión endotelial, va a provocar adherencia, y esto con todos los elementos celulares, y entre ellas una agregación de trombocitos. Hay una acción estimulante para el depósito de la ALL, y luego los monocitos y las células que están ahí
captan esto y se forman células escamosas. Imagínense todo lo que está provocando el aumento de la homocisteína. Cuando se quiere ver que esto es por causa genética, porque en la mayoría de casos lo es, ¿ya? Se habla de que hay un déficit de este tipo de enzima, ¿no? Cistationina beta sintetasa. Y esto de acá han visto que con valores, ¿no es cierto?, con valores de homocisteína mayor de 100, la causa es genética. O sea, quiere decir que si yo tengo valores más superiores a 100, la causa de la homocisteinemia es genética. ¿Qué hay con los lípidos y lipoproteínas? Antes se hablaba mucho y esto ya ha cambiado prácticamente. Dice colesterol, HDL, LDL, LDL. Ahora no, ahora lo que se está haciendo en Europa son las APO. Y dentro de las apoproteínas, porque está relacionado preferentemente el problema cardiovascular, porque hay un componente que tenemos arriba, ¿no? Pero acá lo importante, que la ApoA1, la AI es el constituyente de la HDL, pero el ApoB100 es de la LDL. Entonces lo que se está haciendo, porque acá también componente es la BLDL, ¿no? Entonces acá lo que le interesa es los triglicéridos. Entonces acá lo que está haciendo es el dosaje lógicamente que eso es más complicado para la parte técnica del laboratorio, ¿no? Y cuando la concentración de ABO en relación, en este caso, ¿no?, de la B100, que también es conocido acá, la apoproteína LDL, con la lipoproteína de HDL, esta relación va a ser el pronóstico de una cardiopatía. ¿Cuáles son las causas? Entonces se menciona con respecto a los lípidos, ¿no? La dieta lipídica es heterogénica, porque consumimos gran cantidad de grasas saturadas y colesterol, ¿no es cierto? Y eso no es novedad, esa es nuestra rutina muchas veces. Y hemos incluido también aquellas comidas ¿no?, rápidas, por no hablar de otro nombre, que es altamente lipídica, ¿no? Y eso por rutina de otros países lo hemos adquirido nosotros. Hay también tipo genético, de hipercolesterolemia familiar, etcétera. Hay de la epidemia también por causas no, se puede decir, metabólicas, sino por un hipotiroidismo, síndrome nefrótico, hepatopatía, diabetes, etc. Y definitivamente también se observa la lipoproteína elevada y también, nuevamente, la homocisteína, incluyendo juntamente con la interleuquina, causa de la aterosclerosis. Entonces, eso es importante conocerlo. Y acá tenemos algunos datos nada más. Acá tienen las cantidades, por lo menos dentro de lo que se conoce, ¿cierto? Y la relación también, que tiene que haber. Entonces sacan la relación, ustedes van a ver. Acá está la relación dentro de APO y APOA, APOB y APOA. Valores entre 0.4 y 0.7 de relación, bajo riesgo, y mayores de 0.9, un riesgo elevado. Eso se está trabajando actualmente ya los cardiólogos, nosotros solamente le damos la referencia. Entonces, ¿cuáles son las otras relaciones que son importantes? El VDL y triglicéridos. Este es índice de calidad del VDL, ¿no? O sea, ¿cuál es el componente puro acerca? Y acá están típicas, ricas en colesterol, muy ricas en triglicéridos. Triglicéridos también con HDL, hay un índice mayor de 3.5, puede ser utilizado como marcador de resistencia insulínica también. Pero son los únicos indicadores, hay muchos más, pero según refiere la literatura, estos son los más, ya lo que más se está trabajando. Pues hemos visto algo muy superficial, pero que sí nos lleva a reflexión de que hay una importancia lipídica, lo vamos a ver al final con respecto a los pronósticos. Acá hay mucha literatura, y eso sí también les digo, ¿no?, que a veces
coloca diferencia, horarios, ¿no? De hora, etcétera. Hay quien lo haga 2, uno dice 3 horas, uno dice 4 horas, uno dice antes o después. Cuando nosotros le damos algo, fíjese en esto, en ese horario, ¿ok? Tanto la mioglobina, CK y la troponina, ¿no? Ambas. ¿Qué es la troponina? Y acá definitivamente la utilidad de las troponinas en la cardiopatía isquémica. Si hay un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, y ahí definitivamente está más relacionado que un electrocardiograma, porque a veces es silente, como se dice. Detección de necrosis miocárdica, que son los microinfartos, que no sé si se conoce, para estratificar, o sea, qué nivel de riesgo tiene el paciente, ¿cierto? Orientar la acción terapéutica, infarto de miocardio también con ST elevado, y acá sin elevación, elevado, esta es como segunda opción, igual, no debe considerarse para iniciar el tratamiento de reproducción inmediato, porque va a estar aumentado, y permiten predecir el riesgo del paciente refundido. Es una especie de evaluación, control. Es una vista interesante que lo van a ver con tranquilidad y cómo se ajusta a veces con los niveles de procedencia, en este caso de la troponina. Los valores de troponina de 0.1 a 0.2, o sea, cuando es 1 ya está positivo, cuando tiene 0.5 igual. Y ya se ha mencionado ahí, es un buen indicador de los microinfartos, aún inclusive cuando el CKMB está normal. Hemos mencionado nuevamente ahí, síndrome agudo sin elevación ST, es importantísimo hacerlo. Y también con ST igual, porque esto nos va a indicar cuando los niveles son muy altos, un peor pronóstico. Y este es el horario, ¿no es cierto? Y esto es para que vean nomás que las troponinas y a veces hasta algunos, porque a veces algunas pruebas no se realizan de una manera, a veces, no hay estandarizada, pero a veces de aquí parte, ¿no? La línea de corte 0.5, porque no se sabe los niveles reales, ¿no? Entonces hay un corte. Y de aquí ya comienzan a ver, ¿no es cierto?, las cantidades que puede haber en un infarto. Eso es lo que sucede en el caso de la troponina, que no se puede decir qué cantidad empieza. Hay un nivel de corte. Y acá está resumiendo lo que hay en los cuadros que a veces tocan en la literatura. Y esto también se conoce, ¿no? El 75% tiene un dolor típico, un 25% no tiene un dolor típico. Y ese es el problema muchas veces del diagnóstico. Si el dolor tiene menos de 4 horas de evolución, hay que hacer biomarcadores. Si tiene más, biomarcadores y electrocardiograma. Aquí, ¿qué se debe hacer? Si es menor de 4 horas, todas las pruebas que sean necesarias de marcadores. Y esa es una de las cosas que están hablando de parámetros, ¿no? Para poder manejar mejor la evolución del paciente. Si son mayor de 4 horas, solamente estas dos pruebas. Hay que hacer un control a las 2 a 4 horas, y acá hay algunas indicaciones de lo que significa un IMA y una angina inestable. Entonces hemos visto la troponina, que es definitivamente el marcador clave para un infarto, ¿no? No hay otra cosa, es clave. Es más específico y se encuentra pues en las fibras cardíacas en este caso. Es un marcador específico para el infarto. ¿Qué hay con esto? El CKMB hay muchas variedades, ¿no? En la actualidad ya se está trabajando en otros sitios con otra variedad, con otro ISO encima. Igual acá, y meten 2-3 horas en Lima, no es cardioespecífico, se normaliza por 48 horas, es un grupo estándar todavía para el caso de la OMS. Es una alternativa si falta la troponina, sí, es una alternativa. La detección de reinfarto
por su presentación temprana, es lo que hasta ahora, y lo que se está utilizando en la actualidad es el KMB masa. Se conoce que es más específico y más o menos los valores están fluctuando entre 60 y 70 microgramos por litro. Ahora, ¿qué se debe esto? Es la concentración de una enzima también específica, más específica, y eso es más. Están habiendo como decir, la concentración o la cantidad, ¿no? Eso ya hay pruebas muy específicas, son caritas, pero definitivamente ayudaría mucho, ¿no? Otra prueba que se utiliza ya con menos, pero sé que en algunos, en el Seguro Social utiliza mucho, en otros hospitales no, es una mioproteína muscular, en reserva de oxígeno. Se libera una 3 horas, igual que la CKMB, que son quizás elementos que pueden surgir antes, ¿no? Que eso es importante también. ¿Para qué es también importante esta mioglobina? Como la hora de presentación y también el normalizarse es bastante corta, una de las condiciones, aparte, ¿no?, de ver el daño, lesión, tiene que ver con un diagnóstico del reinfarto. CKMB puede hacerlo y también en este caso la mioglobina. Si no hay presencia de la hemoglobina, en este caso la mioglobina, que tiene un valor predictivo y no se presenta, no hay presencia en las primeras horas, se dice pues que es negativo, ¿no? Entonces, nos negaría, sobre todo aquellos que ha habido necrosis a nivel cardíaco. Esto es como solamente una mirada, se puede decir, ¿no? Pero no es que no esté diagnosticando que no hay nada, porque puede haberlo. Pero en las primeras horas nos está diciendo que todavía no ha sufrido. Entonces se puede actuar al paciente, darle tratamiento criminolítico si es necesario. Este es solamente un cuadrito para que lo tengan presente y para que vean ustedes aquí las dos condiciones, ¿no? Lo que es el angina inestable y el infarto. Y los elementos que pueden, ¿no?, incluirse en ello. Un cuadrito interesante que resume prácticamente las cosas que estamos compartiendo. ¿Cuál es el otro principio que está viendo, ¿no? Y esto en algunos momentos se está realizando. Por ejemplo, en países, ¿no?, europeos, el manejo de las pruebas marcadores cardíacos no es uno. Nosotros quizás lo consideramos solamente la troponina, ¿no?, porque es más específica, buen valor, etcétera, ¿no? Y eso no se niega. Pero en otros países están utilizando troponina, o CKLB, y en este caso la mioglobina. En algunos se utilizan 3 o 4 elementos, ¿no? Y entonces uno se pone a pensar, ¿por qué? O sea, esto está viendo no solamente por el hecho de detectar un infarto, sino su pronóstico, su tratamiento y la evolución del paciente. Cuando ven algún elemento que definitivamente está alterado y luego comienza a recuperarse, están diciendo, oh, ha parado las cosas. Pero si esto prosigue con estas triadas o 4 o 5, pues no necesariamente hacer 5, ¿no? A muchos hacen 3. Están viendo que hay una regeneración. Y acá vemos algunas. El HFAP, que es la proteína de enlace de los ácidos grasos, esos son específicas de los cardiocitos. Y a las 2 o 3 horas, la hora que se presenta, ¿no?, en un IMA, hasta las 24 horas. Y esto significa que hay como una especie de regeneración. La mioglobina ya la hemos visto, el glucógeno fosforilasa también tiene que ver con eso, porque acá detecta que si hay un problema en los cardiocitos por baja de oxígeno, aparece. Si esto llega a sus límites normales, significa que ya no está habiendo esta isquemia.
Entonces, se está haciendo esto. Estos marcadores, la hidrasa carbónica también igual, que es una proteína citoplasmática. Si hay daño es porque ha habido destrucción, ¿no es cierto? Entonces, presente, ¿no? Y esto está ayudando a los cardiólogos, como digo, la frecuencia que tienen fuera de hacerlo, la diferencia entre un síndrome coronario o un IMA, como antes hemos visto, ¿no? Con la angina inestable, ¿no? Y la razón, vuelvo, utilizar todas las pruebas en conjunto o parte de ellas, nos ayudan, en este caso al cardiólogo, ¿cierto? A mirar el pronóstico del paciente, a valorar el tratamiento que se le ha dado y también cómo está progresando posterior al infarto miocardio. ¿Cuáles son los pronósticos, no? Ya no solamente para detectar necrosis, KMB, mioglobina y la troponina específicamente, ¿no? ¿No es cierto? No solamente eje, sino también hay el pronóstico. Uno de ellos es el péptido natriurético cerebral. Y son dos, ¿no? Un natriurético cerebral BPN y el otro es NT-proBPN. Sus efectos, como acá resumido, natriuréticos, vasodilatadores, antiestenósicos y también están en lo que significa remodelación ventricular, o sea, después que ha ocurrido el problema, ¿no? Y acá hay algunos. ¿Dónde aparecen estos? Por más que diga cerebral, estos son los lugares donde, y acá están los. ¿Cuándo aumenta esto? Recuerda que en un infarto puede estar aumentado, también insuficiencia cardíaca, porque este es un control en los pacientes con insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular, como un screening también para ver la valoración de un paciente post-IMA, un predictor, porque si continúa esto alterado, aumentado, nos está diciendo que hay una influencia de infarto negativa, ¿no? Los valores están aquí. Este es otro predictor. Es una proteína reactante de fase aguda. Ahora estamos hablando de PCR ultra sensible, cuyo valor debe estar en esta cantidad. Porque otra es proteína C reactiva látex, que no tiene nada que ver. Es para otros. El látex se utiliza como un reactante para problemas de tipo reumatológico. Acá es una proteína C reactiva ultra sensible, es diferente. Entonces, acá hay a pesar que es un reactante de fase aguda, es un marcador de la inflamación, sintetizada en el hígado, normalmente presenta en el plasma bajos niveles, ¿sí? Entonces, siempre hay la interleuquina C es la que va a estimularlo, ¿no? En elevadas condiciones inflamatorias, enfermedades cardiovasculares, etc. ¿Qué cosa es lo que es importante? El PCR es pronóstico en cada nivel de riesgo según la escala de Framingham, cuando se relaciona esto a los niveles de colesterol. Por razón, hay lípido y esto nos está dando el nivel de riesgo del paciente. El PCR más el nivel alto de LDL, ¿qué cosa va a suceder? Se va a encontrar que hay una activación del complemento. Miren, PCR, LDL, complemento, daño tisular. Entonces es importantísimo la valoración del PCR también en los pacientes. El PCR está relacionado con la angina inestable, también necrosis IMA, y también esto, ¿por qué? Porque está relacionado junto a la interleuquina 6. La interleuquina 6 está ingresado a todos los niveles de tipo reacción inflamatoria, no solamente con ellos, ¿no? Está en el factor de necrosis tumoral. Aquí hay una cosa interesante, ¿no? Cuando el PCR está elevado y también la troponina puede estar normal en una angina inestable, ¿qué puede suceder? Cuando está elevado el PCR y la troponina normal, hay mayor probabilidad de morir o hacer un infarto. Y también esto ocurre en la revascularización. Por eso uno tiene que saber en qué momento utilizarlo y por qué usarlo. Y también otra de las cosas que se menciona, el PCR es un valor predictivo, eso es lo importante, ¿no? De alto riesgo en las complicaciones. En la respuesta inflamatoria, el PCR nos va a mostrar también
antes que aparezca el infarto, hay una inestabilidad, ¿no es cierto?, de la placa, ruptura de la placa, y esto puede aumentar antes de aparecer inclusive hasta un infarto, ¿no? Aumento de 6 a 48 horas, donde es el mayor pico. Entonces, por esa razón que es importantísimo hacer la valoración, porque estos son, como hemos mencionado, son preventivos o pronósticos, ¿no?, de los pacientes. La PCR. Ahora, hay otros elementos también dentro de eso, y como mencionaba la interleuquina. La interleuquina es la que va a estimular la síntesis de la proteína C reactiva. Y esto definitivamente está en casi todos los elementos celulares. Estimula la secreción de la proteína 1 quimoatrayente para los macrófagos y participa en la proliferación en las células musculares, ¿no?, lisas del endotelio vascular. Y ahí está, es un estímulo para el PCR. ¿Cuál es lo que realmente también implica lo que hemos mencionado antes, ¿no? Es una citocina procoagulante, ¿no? Estimula la coagulación, y entre eso es atrayente para las plaquetas también, no solamente los factores de coagulación, sino también las plaquetas. Amplifica la cascada, ¿no? Interviene en el proceso aterotrombótico. Eso es lo que han sugerido mucho, ¿no?, que es su lesión, su elemento está haciendo daño vascular, entonces es un asiento de la placa ateroma. Pero también tiene que ver con la erosión de la placa de ateroma y también con la ruptura de la placa del ateroma. Entonces, el problema es que muchas veces no se juega con este elemento, ¿no?, que puede significar antes de un infarto, una obstrucción, un infarto, una trombosis. En un estudio que se han hecho, pacientes hospitalizados con infarto, angina refractaria o muerte, se le han hecho posterior, tuvieron, dice, en la historia clínica, niveles muy altos de interleuquina en su ingreso. O sea, ya había esto un pronóstico, ¿no?, de sus gravedades de estos pacientes. Y una de las cosas que también se ha mencionado, y esto en estudios también de investigación, el déficit nocturno de la melatonina en pacientes con síndrome coronario se incrementa la interleuquina 6, aumenta la reacción inflamatoria en la placa aterosclerótica y hay un riesgo en las noches, ¿cierto?, de ruptura de las placas y provocar una obstrucción a nivel vascular. Acá hay algunas cosas interesantes también para mencionar nada más. El problema de las interleuquinas es que los valores referenciales son menores a 10 picogramos por mililitro. Y acá viene el problema que siempre les he dicho, la gran diferenciación que tiene que ser determinada por cada laboratorio. Ahora, yo puedo tener un paciente con 10 o 8, en otro laboratorio voy a decir con 9, otro voy a decir con 7, y eso es lo que debemos nosotros a nivel nacional tener una estandarización también para cierto tipo de elementos como esto, para ayudarnos a nosotros a decir, ha bordeado tal, ha subido tal, entonces hay un riesgo de este paciente. Revísenlo, su electrocardiograma, sus marcadores, y vemos, ¿no? Es decir, está con esos elementos. Y ahí lo que vemos nosotros, no solamente la 6, ¿no?, la 1, factor de el ácido nítrico, etcétera, ¿no?, que va a provocar toda una situación de depresión también. La otra que también se está viendo, y esto tiene que ver con lo que hemos mencionado antes, es más sensible que la SACA-MB. Es liberada a la circulación en 2-4 horas cuando se inicia, ¿no?, el ataque isquémico, y luego regresa 1 o 2 días, regresa esto. Ahora se puede hacer esto a través del sistema ELISA. Los valores son de 4.8 nanogramos, son valores referenciales estándar. Entonces, también se puede pedir esto, ¿no?, para ver, no sé, si hay una situación que está despertando la isquemia, ¿no?, de tipo miocárdica, aparte de los otros elementos también que hemos visto de
multiparamétrico. Y es lo último, me parece. Empezamos, en Chile hicieron un trabajo, y hay que reconocerlo, y estos son los preventivos, o sea, anunciar qué está pasando, ¿no? Y acá encuentran como ahorita se han hecho muchos trabajos acerca de los catabolitos, ¿no? A nivel de orina, en sangre, etcétera, y poder descubrir. Entonces comienzan ellos a ver que hay unas vesículas circulantes, y que son exosomas, ¿no? Y el componente es netamente de tipo celular, proteína, lípido, material genético, ARN, etcétera, ¿no? ¿Okay? ¿Qué son? Los exosomas son centinelas y preparados para remodelar el tejido, y esto significa que ha habido, pues, si aparecen porque hay, ¿no es cierto?, alteración, o si aparecen es porque hay destrucción del tejido. Respuesta a la alteración o destrucción de la matriz celular, activando vías de cardioprotección, sobre todo en el infarto miocardio. Destrucción, estímulo, y aparecen para poder manejar. Marcadores sintetizados en la célula dañada antes de la necrosis celular. Apenas hay como si uno tuviera un globo y le hiciera un pequeño pinchazo, pero lo detenemos todavía con el dedo, no sale el agua hasta que eso reviente. A ese nivel están llegando. Pero también no solamente se está examinando en el infarto, el miocardio, esta presencia de estos vesículas circulantes, sino también en España se está trabajando con pacientes con hipercolesterolemia familiar, porque también estos van a traer daños vasculares, también van a traer infarto. Pero está haciéndose ya estos trabajos en Colombia, en Chile y en España, hay trabajos acerca de estas vesículas. Ahora, acá es solamente mencionarle, acá por ejemplo, ustedes tienen, ¿no?, las concentraciones, hay un control, ¿no es cierto?, de estas, y esto es cuando aparece con síndrome coronario agudo, estas vesículas, antes de que haya un problema de infarto, ¿no?, infusión isquémico a nivel. Y acá se han, este es ya por como una especie de electroforesis, ¿no?, como una especie de electroforesis, y que ya se ha visto acá, ¿no?, con y sin síndrome coronario. Ya se hizo estos elementos que son altamente predictivos, ¿no?, que suceda ya. Las primeras lesiones ya se tiene, ¿no?, la posibilidad de hacer un diagnóstico de un infarto de miocardio, de agregar todo lo que sea necesario, ¿no?, toda la terapia necesaria, toda la instrumentación necesaria, toda la farmacopea necesaria para evitar y sobre todo, ¿no?, que los riesgos sean mayores. Lo que vimos en antes, ¿no es cierto?, los lípidos. ¿Por qué razón? Yo les contaba esto siempre a los alumnos, que en el laboratorio de emergencia, en donde he trabajado más de 30 años, teníamos todos los pacientes. Y años atrás, antes de esto, más o menos, vamos a ver, más o menos 3, 4 años atrás, me comenzó a llegar, como yo era el jefe del laboratorio de emergencias, me comenzó a llegar pruebas de perfil lipídico en pacientes de UCI. Y bueno, a mí se nuestra ignorancia, ¿no? Yo le decía, no, yo no voy a aceptar esto porque perfil lipídico no es emergencia, ¿no es cierto? Hasta que comencé a leer estas cosas, porque hay que leer, ¿no? Y me di cuenta de que ya en Europa, en otros lugares, el perfil lipídico sí se utiliza para UCI. Y esta es una de las cosas, ¿no? Y en pacientes con infarto del miocardio, ingresados, cuando están en ese primer, segundo día, se le tiene que hacer, ¿no?, un perfil lipídico. Cuando sucedió estos cambios, encantado de aceptarlos, ¿no?, porque había comprendido. ¿Por qué razón? Porque generalmente son pacientes que tienen una carga lipídica.
Entonces, había que instalarle también un tratamiento hipercolesteremiante, ¿no? Tenía que haberse una prevención primaria. Esto, en los estudios y investigación que se han hecho, mejoraba la función endotelial. Recuerden que eso también está en el corazón. E inhibe la formación de trombos. ¿Se dan cuenta? O sea, por esa razón que nosotros y todos tenemos que prestar atención muchas veces a las literaturas actuales que están cambiando. Y para solamente mencionarle, ¿no? Algo de esto, que no tiene nada que ver con cardiología, pero sí es importante. En países se está trabajando se le toma pruebas de colesterol, esto sin ayuno. Nosotros todavía estamos en ayuno, igual que la glucosa, ¿no? En ayuno. ¿Y cuál es la razón? Hay una situación lógica, dicen. Si mi organismo es competente, yo debo bajar en el lapso de las 12 horas mi glucosa o mi colesterol. Pero si no puedo es porque ya hay una situación de lesión. Podemos decir una orgánica, etcétera, surgir, lo que quiera, pero hay eso. Entonces, están haciendo ya esos trabajos con pacientes que no tienen ayuno para determinar si nuestro propio organismo puede generar la suficiente mecanismo, ¿no? Y eliminar esos tipos de excesos. Hay una lógica y eso definitivamente habría que compararlo. Entonces, aquí había esa situación, ¿no? Entonces tenía que mejorar el estado también lipídico del paciente para evitar que esto se repita y forme nuevamente y el paciente muera también posteriormente. Y esto está, inclusive hay las guías que he mencionado en el Colegio de Cardiología Americano, que está colocando que un LDL debe estar en 70. Estamos hablando de pacientes con antecedente de infarto al miocardio, ¿no? Inclusive algunos son tan evidentes que ni siquiera 70, menos de eso. ¿Qué hay en otros trabajos de investigación? La reducción del colesterol total y el LDL disminuye la mortalidad paciente coronaria en el 40% y la incidencia de nuevos eventos en el 35%. Si se ha tenido, corregirlo, evitar que haya la secuela. Y aquí solamente mencionarle que la Escuela Europea de Arteriosclerosis ha dicho que el L debe estar en menor o igual a 115, acá 70, o sea, cada uno tiene su forma. Uno quiere conectar a veces cuál sería lo mejor, hay que hacer el trabajo pues en nuestro medio, ¿no? Para poder determinar. Pero ahí hablan de que sí, definitivamente hay necesidad de corregir la parte lipídica en pacientes que han tenido, inclusive que recién han un postinfarto también. Hay que corregir eso. Ahora, no solamente lipídicos, a mí se habló y hay trabajos actuales también con respecto a la hematología. Se dice, y esto es algo que antes de aparecer el cuadro signo, en este caso una sintomatología de dolor precordial, ya hay leucocitosis. Y esta leucocitosis puede alcanzar entre 2 y 4 días también después del infarto y a la semana se normalizan los valores. Los picos entre 12.000 y 15.000, y que en algunos casos pues, es lo normal que se puede encontrar, no normal, sino en la patología lo que se va a ver con mayor frecuencia, pero cuando esto llega a 20.000 a más, están hablando pues de que hay un infarto miocardio extenso. Y ya se está trabajando también con esto, ¿no? Mencionaba uno de los autores que la leucocitosis es una cosa frecuente en el infarto hace años, no es de ahorita. Y evidencia el tamaño del infarto y también aparece, y lógicamente, en el proceso heterogénico, ¿no? Entonces, se piensa que entonces que en estos pacientes que tienen ya esta carga cardíaca o antecedentes, en caso inclusive hasta los diabéticos, etcétera, que tienen toda esta hipercolesterolemia, debería hacerse esto. Encuentran leucocitosis que ya se está fabricando placas de ateroma. Y si la leucocitosis prosigue,
van a ver definitivamente un hecho de la mortalidad, a 30 días hablan ellos, persiste en pacientes que han tenido infarto. O sea, si prosigue post-infarto, hay trabajos que están hablando hasta de días, ¿no? En este caso, el trabajo menciona una correlación de mortalidad 30 días de estos pacientes post-infarto, si persiste la leucocitosis. Otros están trabajando entre el índice neutrófilo linfocito, ¿no? En el recuento absoluto, como un marcador, dice, de la inflamación. Y se está usando, pues, esto en pacientes críticos, ¿no? Cardíacos y también en neoplásicos. Creo que es lo último, me parece, pacientes con leucocitosis tenían más frecuencias de placas complicadas, estamos hablando de pacientes que ya tienen antecedentes, por supuesto, y trombos visibles inclusive en angiografía. También mayor extensión de la enfermedad coronaria. O sea, si hay una persistencia de esta leucocitosis. Ok, entonces vemos que hay un sinnúmero ahorita de elementos que ya son conocidos, no sé, KMB y la troponina, sobre todo la troponina que es definitivamente específico, el marcador primario de lo que es un infarto de miocardio, pero también tiene elementos que cuando no hay esos desniveles ST, puede haber, ¿no? Inclusive puede haber ausencia en el electrocardiograma, y esto es importantísimo, ¿no? La troponina, porque indica los microinfartos. Y el CKMB también es parte agregada. Ahorita la CKMB masa, que es lo que se está usando en otros países, que es un poco más sensible, aunque el despertar es un poquito más tardío. Pero tenemos eso, CK, mioglobina. Lo más importante, algunos mencionan la deshidrogenasa láctica, que ahorita se está agregando otra isoenzima también, ¿no? Que todavía no la tenemos nosotros, pero se está agregando otra más que es un poco más específica, pero con las tres, mioglobina, CK y troponina, se puede manejar. Tenemos los predictivos, que son PCR, tenemos los predictivos, que son los natriuréticos, tenemos también otros elementos de manejo, ¿no? Sí podemos trabajar los multiparámetros, paramétricos, se puede trabajar tres para ver no solamente el infarto, sino también el pronóstico, post-tratamiento y la evaluación del paciente. Y tenemos nosotros tanto lo que es el manejo del perfil lipídico, que es importantísimo para que no revuelva a un problema de tipo trombótico, y en este caso también un infarto. Y tenemos también el hemograma, cómo valora estos índices también, el progreso, como una especie de screening, ¿no? Sobre todo en estos pacientes, el riesgo, etcétera, o en el caso de las muertes también de los pacientes por una insuficiencia cardíaca, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros, acá hay la bibliografía, siempre hay que tenerla presente. Entonces, esto es lo que tienen que ustedes conocer, las vesículas también, que son, no se está trabajando, pero se está trabajando en otros países ya, no solamente para esto, las interleuquinas, etcétera. Y estos son los predictivos, sobre todo con el natriurético, valor pronóstico, ¿no? Eso no es, esto es lo que hemos mencionado. Y pienso que el cuadro nos resume muchas de las evidencias que podemos encontrar nosotros, tanto valorando las pruebas que son más frecuentes de utilizarlas. Ok, entonces hasta ahí nomás nos quedamos nosotros. Estoy un poco mal ¿no? Así que no puedo estar conversando mucho, así que Dios les agradezco. Sí, Bernardo. Doctor, disculpe, solamente quería corroborar el rango, el valor de la troponina. No Creo escucho. que, ¿me escucha, doctor? ¿Aló? ¿Hay alguna pregunta para terminar? Doctor, ¿me escucha? No escucho la voz de Bernardo, no escucho.
Puedes escribir si gustas. Bueno. Bueno, sí, siempre una pregunta que siempre se ha hecho, ¿no? Las dos son buenas. La I es porque es el tiempo de duración, nada más. La I es una semana y en caso de la T, su caída es casi a las 2 semanas. Pero las dos son buenas. Tienen el mismo inicio, las dos se utilizan, en hospitales se utilizan tanto la T, en otros utilizan la I. Si no, la caída sí son diferentes. La I es una semana y la T es 2 semanas, casi 14 días. Es por esa razón. Pero las dos son buenas, ¿eh? No se puede utilizar cualquiera de ellos. Si ustedes ven, inclusive consultan en el seguro, utilizan la T, en mi hospital utilizan la I, y a veces en clínica también utilizan la I o utilizan la T. Solamente son las fechas de tiempo, de caída, que son diferentes. Pero las dos son buenas. Y actualmente se está trabajando con otras cosas. Ok, Bernardo. Entonces, buenas tardes con todos y nos vemos con el grupo. Ok.